no puedo parar de temblar. El Señor me decía y me marcaba en este tiempo, porque venimos viendo el tema en el proceso. Estuvimos viendo el proceso de Job, lo que tuvo que pasar el siervo Job. Estuvimos viendo en 4 prédicas diferentes el proceso de Jacob. Pero hoy el Señor me llevaba a otra cosa, por ser Santa Cena. Seguramente después, cuando vuelva a compartir palabra de Dios, voy a seguir con el tema del proceso, porque todavía me quedan algunos personajes por ahí que fueron procesados por el Señor. Pero hoy el Señor me hablaba de las palabras violentas. Y ese es el título de la predica hoy. Palabras violentas. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios palabras violentas? Y Dios, antes de tomar la Santa Cena, antes de compartir la mesa del pan, del vino, el Señor me decía, pongámonos a cuenta. Decir a la iglesia que se ponga a cuenta conmigo. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Mira cómo arranca el versículo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y eso me decía Jehová. Me decía, empecemos la cena del pacto, empecemos como decía la pastora hoy, a renovar el pacto, entendiendo una cosa. Ustedes, yo también, ¿no? Ustedes me han dicho palabras violentas. Y así no. Y yo le dije, mirá lo que dice, seguimos el versículo. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Yo también le dije al Señor, cuando el Señor me marca esto, ¿qué hablé contra ti, Señor? 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Eso me decía Dios. Que nosotros, habíamos dicho a Dios palabras violentas. ¿Y qué palabras violentas son estas? Por demás de servir a Dios. Y así lo separé en 3 puntos. ¿Por qué servir a Dios? ¿Qué provecho tiene guardar la ley? ¿Por qué andar afligidos en la presencia de Jehová? Estos 3 puntos son los que voy a tratar de desarrollar en el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, para que veamos, para que nos evaluemos, para que saquemos a cuenta si hemos dicho estas palabras violentas delante del Señor. Y después, cuando me di cuenta que sí, yo había dicho esas palabras violentas, y le pedí perdón al Señor. Así podemos tomar la Santa Cena ya habiendo confesado que dijimos palabras violentas a Dios y poniéndonos a cuentas con Él. Así que el primer punto es, ¿para qué servir a Dios? Por eso el 14 dice, habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿Para qué? Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Para qué servir a Dios? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? No sé si vos alguna vez dijiste esta palabra violenta en tu corazón. No, jamás dije por qué servir a Dios. ¿Nunca dijiste por qué tengo que llegar temprano a la iglesia? ¿Nunca dijiste por qué yo le tengo que dar tanto tiempo a los cultos, a la iglesia en sí, a los estudios bíblicos, a los ágapes, a los jóvenes, a la escuela bíblica, a los cultos? ¿Nunca dijiste eso? Cada vez que yo le digo al Señor, ¿por qué tengo que hacer esto en las cosas de Dios? Lo que le estoy haciendo al Señor son palabras violentas. Porque le estoy diciendo a Él, no reconozco tu señorío sobre mi vida. Cada vez que yo me pongo a decirle al Señor, este es mi tiempo, esto voy a hacer lo que yo quiero, no lo que vos me pedís, yo le estoy diciendo palabras violentas. Yo le estoy diciendo, vos no sos el rey de mi vida. No tenés señorío completo en mi vida. Tendrás 2 horas los domingos a la mañana, no me pidas más que eso. Hoy va a ser 3 horas, me parece.
Será los miércoles 2 horitas a las 7 de la tarde ahí en el culto. No me pidas más que eso. Pero si el Señor te quiere más, el Señor, tu Dios, es tu rey, ese que vos decís que Él realmente es tu rey, que está sentado en el trono de tu corazón. Y si Él te pide más, si Él te pide que no llegues a las 10:30, llegues a las 8, 8:30, 9, dame llave, pastor. Ya está para la puerta también. Si Dios te pide más, acá las hermanas llegan temprano para interceder por cada uno de nosotros. En la silla donde vos estás sentado han sido ungidas por la oración de nuestras hermanas preparando el culto. Gloria al Señor. El Señor las llamó y están ahí, dando su tiempo, dando el esfuerzo de levantarse temprano, un domingo, de venir hasta acá, el diácono, la familia del diácono viene muy temprano a la iglesia a terminar los detalles, a preparar la cena, a tener abierto el templo. Un ejemplo. Estos dos son ejemplos totales. Por eso, hermano, tenemos que entender que Él es el Rey del universo. Y no podemos decir, ¿para qué servirle tanto? No sé si me estás entendiendo. Y perdiendo el tiempo en la iglesia, no estás perdiendo el tiempo. Porque si el Señor te está llamando para que estés en sus atrios, para que le estés sirviendo dentro y fuera de la iglesia, Él tiene todo el derecho porque es tu rey. Es tu dueño. Él te compró a precio de sangre. Él es tu dueño. Él hace con vos lo que Él quiere. Y si Él te quiere a 24/7, gloria al Señor. Y si Él te quiere llevar, ya no me gusta tanto, pero gloria al Señor igual, porque le pertenecemos a Dios. ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué usar los dones que Dios me dio? Hay hermanos que se convierten al Señor, vienen a la iglesia pero solamente se conforman con estar sentados, termina el culto, saluda a 2 o 3 y salen volando. No se dan cuenta que hay un don, hay un regalo especial de parte de Dios, que la iglesia lo necesita, que Dios depositó en ellos para que sean de bendición a la iglesia. Son un regalo que Dios puso en tu corazón para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia empiece a crecer, para que los hermanos cada día se parezcan un poquito más a Jesucristo. La palabra de Dios dice que a todos, y cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos un don. Por lo menos uno. O varios, no sé cuántos. Pero el tema es, lo estás poniendo en práctica, lo estás usando, lo descubriste, te preocupaste por saber cuál es, o decís palabras violentas. ¿Para qué? Yo así estoy bien. Vengo al culto, me voy a casa corriendo, llego para ver la novela, bueno, ya no hay novela. Llego para ver el fútbol, la serie. ¿Para qué darle más a Dios? Esas son palabras violentas delante del Señor. ¿Para qué dar dinero al Señor? ¿Para qué servirle con dinero? ¿Para qué adorarle con mis diezmos, con mis ofrendas? ¿Para qué? Como si Él me estuviera demandando cosas, como si Él dependiera de mí, como si a mí me obligara a sacar las cosas de mi corazón, de mi billetera. Y si me pasa eso, tengo un serio problema, porque Él no es mi Dios. Mi Dios es mi bolsillo. Mi Dios es mi avaricia. Mi Dios es otra cosa, que no es el Dios de los cielos. Pero todo esto se llega conociéndolo un poco más a Dios. Y si
si vos lo conoces un poquito más a Dios, nunca vas a poder salir de tu boca esa palabra que dice, ¿para qué servir a Dios? Están los dones, lo tengo que poner en práctica porque si Dios te lo dio para eso. Está un llamamiento en tu vida, Dios te llamó para algo, Dios te llamó por algo, más allá de tu don, capaz Dios te dio un ministerio, capaz entre nosotros hay evangelistas, capaz entre nosotros hay maestros, capaz hay pastores, pero hay profetas. Pero ¿para qué hacerlo? Que a la gente de afuera le va mejor. Eso fue cuando yo me di cuenta que yo lo dije. Lo primero que dice, vamos a ir leyendo Malaquías capítulo 3, versículo 15. Y acá me di cuenta de cuando yo dije la palabra violenta. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces yo viendo el noticiero, me confieso delante de ustedes porque estoy muy conmovido todavía. Veía lo que está pasando en la realidad. Veía un motochorro que había robado y el tipo le daba todo y igualmente le disparó. No sé si lo vieron, se le hizo así, le pegó igual el tiro, lo mató. Los nenes llorando, dejó una familia. Señor, ¿cómo puede ser que ese tipo vaya a tu casa con una moto llena de sangre a venderla para comprar droga, y una familia destruida? Y si se lo dije, hermano, voy a ser sincero con vos, y vos no hiciste nada. Y ahí fue cuando el Señor me dijo palabras violentas. Estás usando palabras violentas contra mí. Pero te tentaron y escaparon. Hoy están viviendo por ahí y mirá esta familia destruida. Mirá estos hijos sin padre, esta esposa sin marido. ¿Cómo van a seguir viviendo? Decime si vos no lo hiciste. Si no se te cruzó por la cabeza, por lo menos. Y el Señor me dice, no tenés idea de lo que estás hablando. Porque vos no sabés lo que las espera más allá. Y mi amor es tan grande que aún puedo soportar esto, aún derramo de mi gracia y mi misericordia encima de ellos, esperando a que ellos se conviertan. Esperando a que reaccionen a mi llamado. Por más mal que se porten, por más desastre que estén haciendo, mientras que estén vivos hay esperanza. Entonces el Señor me retaba y me decía, estás usando palabras violentas. Muchas veces, muchos de los ministros del Señor, de los que sirven a full en el Señor, tienen estos pensamientos y se desgastan y le dan lugar, le dan cabida en su corazón y llega un momento donde dice, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Mejor me voy en el mundo y sigo con mi vida. Si tenemos esos pensamientos no entendemos nada. Porque la gente, por más que parezca que prospere, esta gente mala, los soberbios, los piadosos, por más que parezca que prospere, que tentan a Dios, que se escapan de Dios, llegará un día que si no se arrepienten delante del Señor antes de morir, arderán en el fuego por toda la eternidad. Nadie escapa de Dios. Nadie escapa del justo juicio de Dios. Y mientras que estemos de este lado, hay esperanza. Entonces el Señor me decía en Gálatas 6:9, este lo tenéis a la memoria. El Señor me decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Quizás lo que vos estás sirviendo hoy en día no vea los frutos. Quizás hoy en día lo que estás haciendo por el Señor no te esté dando la satisfacción que vos pensás que tenés que tener. Pero llegará un momento, si no desmayás, que vas a ver la gloria de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia una vez y me dice, pastor, no pasa nada y no cambia mi hijo, no cambia mi matrimonio, no cambia mi salud, no cambia mi economía, parece que no cambia nada, que todo lo que estoy haciendo no sirve para nada. Palabras violentas. Porque Dios tiene un plan. Y nosotros no le podemos decir a Dios cuándo lo tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Nosotros simplemente nos tenemos que someter a su autoridad, a sus tiempos y esperar. Y como dice Gálatas 6:9, no desmayar. Siguiendo haciendo el bien. Siguiendo haciendo el bien. Hermano, te estás congregando, seguí congregando. Sí, pero no veo nada. Ya lo vas a ver. Seguí sembrando, seguí sembrando. No hagas como yo que sembré el otro día una planta de zapallo y ya el otro día quería buscar el zapallo. Y esperé una semana y el zapallo todavía no está. Esperé un mes, salió una hoja y casi me como la hoja, pero no era zapallo. Era una hoja. Y esperé 3 meses y ya tiene una rama y no hay zapallo. Después de los 3 meses salió algo así medio que lo corté, pero casi lo como, pero estaba, le faltaba. Porque los tiempos son de Dios. No son como nosotros queremos. No esa es nuestra forma, esa es la forma de Dios. El gran secreto es no desmayar. A su tiempo, cuando Dios quiera, cegaremos. Pero yo tengo que seguir haciendo el bien. Yo tengo que seguir sirviendo al Señor. Yo tengo que seguir ofrendando, diezmando, sirviendo, ministrando, viniendo, entregando mi tiempo, leyendo devocionales, orando, ayunando. Yo tengo que seguir, aunque no vea nada. Si no son palabras violentas. Dios, te estás olvidando de mí, mira que yo estoy haciendo esto, aquello, lo otro. Dios es un viejito con poca memoria. Porque es lo que estamos diciendo, hermano. Pero esto no funciona para mí, funciona para vos, porque está en la palabra de Dios y es una regla universal y no hay otro camino. Lo que pasa es que Dios te está enseñando un gran secreto. Él manda, vos obedeces. Eso se llama soberanía de Dios. Si vos no aprendés desde el principio la soberanía de Dios, cada vez que te pase algo que a vos no te agrada, vas a dejar todo. Porque pensás que a Dios se le escapó, porque pensás que Dios es malo, porque pensás que Dios es esto, lo otro, no. Dios simplemente es soberano. Y Dios te ama, y Dios hace todas las cosas perfectas a su tiempo. Por eso vos tenés que saber esperar. Y no desmayar. Porque a veces hay algo que no damos cuenta realmente si creemos o no creemos. Es perseverar. La gente que no cree, no persevera. Porque no eran de nosotros, aunque estaban con nosotros, pero si fueran de nosotros, seguirían con nosotros, dice el apóstol Juan. No eran de nosotros, aunque estaban con nosotros. Porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Hay mucha gente que llena en iglesias hasta el primer problemita que tienen y después salen porque no les enseñan que Dios es soberano. Yo quiero que vos aprendas una cosa en esta mañana. Dios es soberano. Él manda. Dice su palabra que Él tiene planes maravillosos que ojo no vio ni oído yo. Dice que ella tiene bendiciones preparadas desde antes de la fundación del mundo para aquellos que se animan a caminar esos caminos. Por eso, mi hermano, una palabra violenta y delante del Señor, por demás servir a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué adorarle? ¿Para qué bendecirle? ¿Para qué cumplir? Porque la segunda dice, ¿qué
aprovecha que guardemos su ley. Y esa también es una palabra violenta delante de Dios. ¿De qué me sirve a mí guardar la ley de Dios? Mateo capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice Jesús hablando. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchas veces dicen que, bueno, ya la ley no está, ya podemos hacer lo que se nos da la gana, ya Jesús cumplió con todo lo de la ley. No, Jesús cumplió con el castigo que lleva romper la ley. Pero eso no quita que nosotros tenemos que cumplir la ley. Y la ley, como decimos siempre, no son solamente los 10 mandamientos. La ley son las 613 leyes y preceptos que están en la palabra de Dios. Y yo tengo que buscar cumplirla. 18, ¿no? Dice. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo, una jota, una coma, una tilde, yo tengo que obedecer la ley. Hay partes en las cuales decimos, ya Jesús lo cumplió, así que yo sí lo puedo hacer. No. Hay cosas que Jesús las cumplió, yo las puedo hacer, aunque la ley dice que no la haga. Y si la ley dice que yo no lo tengo que hacer, esté en Jesús o no esté en Jesús, yo no lo tengo que hacer. Porque Jesús cumplió la ley para sacar de encima nuestro el castigo de romper esa ley, que era el fuego eterno, que era el infierno. Hoy en día con Jesús, como mi Señor, Él manda, como el soberano, si yo rompo la ley, si yo me equivoco y la rompo, el castigo no es él. Pero va a haber castigo. 19, ¿no? Lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, aquellos que rompen los mandamientos, muy pequeños, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Pero dónde va a estar? Otra vez, ¿dónde va a estar? Leámoslo, a ver, pónganlo. Así lo puedes entender bien lo que te quiero decir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, el mandamiento más pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Dónde va a estar el tipo? En el cielo. Aunque rompa un mandamiento. Porque Jesús quitó ese castigo, nos compró, nos redimió con su sangre, y ahora le pertenecemos a Él. Y Él dice que donde esté Él, va a estar su cielo. Así que si yo me equivoco, si yo rompo un mandamiento del Señor, será llamado pequeño, pero en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero acá una advertencia, porque dice, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, acá sí, no entraréis en el reino de los cielos. Una cosa es que yo me equivoque, una cosa es que, bueno, se me escapó y pequé y rompí una de las leyes de Dios, quizás por ignorancia, no la sabía, quizás porque mi misma carne me llevó a hacerlo. El problema es perseverar en eso. Por eso Jesús dice, bueno, pero la justicia de mis hijos, de aquellos que realmente han sido compradas con mi sangre, realmente guardan toda la ley. Porque dice Juan que el Hijo de Dios no peca. No permanece en pecado, no vive en pecado.
sino que enseguida se da cuenta y trata de salir de esa situación, de santificarse y de ser una nueva persona. Ser una persona que Dios quiere que sea. Y esa es la justicia tuya que tiene que superar o ser mayor a la de los escribas y fariseos. Los fariseos decían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Y los escribas simplemente hablaban, escribían lo que todos decían. Escribir mucho, no hacer nada. Hablar mucho y no hacer nada. Si tu justicia no supera eso, ¿cómo termina el versículo? No entraréis en el reino de los cielos. Estás fuera. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Para qué guardar la ley de Dios? Para no estar fuera del reino de los cielos. Se ha predicado se metió tanto esto de la gracia que termina siendo una desgracia, pensando que podemos hacer cualquier cosa. Y el Hijo de Dios no hace cualquier cosa. El Hijo de Dios guarda la ley. No la usaré, porque es imposible que un hombre común pueda guardar toda la ley. Pero una cosa es equivocarme, pedir perdón y volverlo a intentar. Y otra cosa muy distinta es revolcarme en mi pecado y quedarme allí. No me importa lo que dice Dios, igual, gracias, ya me perdonó, ya está todo bien, sigo robando, sigo murmurando, sigo hablando mal, sigo fornicando, sigo adulterando, sigo en la amiga. No sé si me estás entendiendo. Ese que piensa así, que sigo en la mía, igual que Cristo ya murió, no supera a los escribas que hablaban mucho, escribían mucho, pero no hacían nada. No supera a los fariseos que hablaban mucho y tampoco hacían nada. Es igual. ¿Por qué guardar la ley? Para no quedar afuera del reino de los cielos. Es una palabra violenta. ¿Para qué voy a guardar la ley? ¿Para qué me voy a santificar? ¿Para qué voy a dejar de pecar? ¿Para qué voy a dejar de adulterar? ¿Para qué voy a dejar de robar? ¿Para qué voy a dejar de mentir? ¿Para qué voy a dejar de insultar a mis padres? La palabra de Dios nos manda a amar a nuestros padres, a honrarlos. ¿Para qué? Palabras violentas, me decía el Señor. ¿Cuántas palabras violentas hay por ahí? Pensando que mi ley ya no vale. Y la ley de Dios sigue valiendo, porque Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota, hasta que pase el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer por siempre. Así que hermanos, si tenés palabras violentas diciendo, ¿para qué voy a guardar la ley de Dios? Hoy Dios te llama a que no tengas esas palabras violentas. Le voy a pedir por favor que tenga el celular, si lo puedo poner en silencio. Y por último dice, mira, volviendo a Malaquías 3:14, habéis dicho por demás es servir a Dios, ya lo vimos, que aprovecha que guardemos su ley, y este es el último, mira, y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos. Andar afligido delante de Dios. ¿De qué manera andar afligido delante de Dios? ¿Sabe qué significa eso? Reconocer todo el tiempo nuestra condición delante de Dios. Eso es andar afligido delante del Señor. Si yo no estoy todo el día reconociendo mi condición delante de Dios, voy a pensar de que Dios me debe algo a mí. Hoy vine al culto, así que Dios hoy me tiene que cumplir lo que yo le vengo pidiendo, porque me la debe. Yo hoy ofrendé, no sé, 100 pesos, así que como mi ofrenda es re grande, Dios tiene que cumplir lo que yo le estoy pidiendo. Porque hay personas que piensan que se puede comprar con ofrenda o con diezmos la voluntad de Dios. Y eso no es andar afligido delante de Dios. Andar afligido delante de Dios es mirar tu miseria y aún así Dios te ama.
Mirar tus errores, tus equivocaciones y entender que aún Dios así te ama. Romanos capítulo 7, uno de los versículos que a mí me parte la cabeza y que cualquier predicador en cualquier parte del mundo va a evitar predicarlo. No es un dolor de cabeza. Romanos 7:7. ¿Cómo no voy a dar afligido delante de Dios si en mí reina el pecado? Yo realmente no me canso de pedirle perdón a Dios por lo que soy, por fallarle una y otra vez, por romper sus mandamientos una y otra vez, no conscientemente, sino inconscientemente. Mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Guardar la ley de Dios, como decía en el punto anterior, guardar la ley, me está mostrando lo pecado que yo soy. Lo tanto que a mí me está costando hacer la voluntad de Dios, simplemente me muestra lo lejos que yo estoy de Dios. Hermano, si vos sentís que le fallás a Dios mucho, yo también. Si vos decís que no podés hacer todo lo que Dios te pide, yo también. Si vos decís, ay, cómo me cuesta esto, cómo me cuesta lo otro, bienvenido al club. A mí también me cuesta. Y le diría que levante la mano, no tengo miedo que alguno lo levante, y me diga a quién no le cuesta. Porque nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos una carne que está todo el día levantándose en contra de Dios. Versículo 22, perdón. De Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo quiero hacer cosas buenas, pero no me salen, y a veces hago cosas que no quiero hacer. Y eso es una ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero estar con Dios, quiero hacerlo bien. Pero, 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque quiero hacer el bien, mi carne me tira de tal manera que me hace hacer el mal, me hace equivocarme, me hace fallar. Oh, hermano, no pienses que Dios no está trabajando en tu vida porque todavía tenés sensaciones pecaminosas. Porque te cuesta dejar esto, te cuesta dejar lo otro. No pienses que Dios no está trabajando, cada vez te va a costar menos. Cada vez vas a tener más victorias que derrotas. Pero el secreto está en perseverar, en seguir, en estar. Pero lo que decía Pablo en el versículo 24. Y esto me la paso diciéndoselo al Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy cansado de este cuerpo. Estoy cansado de pelear siempre contra el pecado. De agarrar mis ojos y cerrarlos. De cerrar mi boca y apretar los dientes. Primero dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya Pablo lo entendió. Yo voy a seguir a Dios aunque mi cuerpo no quiera seguir a Dios. Y acá viene la gran discusión. Y nosotros siempre en esta iglesia lo representamos con
el lobo blanco y el lobo negro. Lobo blanco el espíritu, lobo negro la carne. La carne siempre va a querer llevarme hacia el pecado y hacia hacer el mal, mas el espíritu me va a querer llevar a Dios y hacer las cosas bien para Dios. El problema de estos dos lobos es que se pelean constantemente dentro mío, y sea cual sea el que yo alimente más, va a ser el que va a dominar al otro. Si yo alimento más al lobo negro, al lobo de la carne, permitiéndome ciertas libertades, hablar mal, insultar, mirar porno, fumar, beber, drogarme, el lobo negro está bien rechonchito y el lobo blanco está flaco, el espiritual, y siempre te va a dominar el lobo negro, la carne. En cambio, si yo realmente tomo la decisión de empezar a seguir a Cristo, de hacer las cosas como Dios le agrada, de empezar a venir a los cultos fielmente, de empezar a escuchar música cristiana, de empezar a leer la palabra de Dios, de empezar a ayunar, a orar, a venir a los estudios bíblicos, a los ágapes, a consagrar mi vida a Dios, el lobo blanco va a estar y el lobo negro cada vez más débil y me va a hacer menos daño. Pero esta frase de ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre va a estar en nuestra boca. Pero vos tenés que creer que en Jesucristo, con el gran lobo blanco, cada vez el negro te va a morder menos y te va a hacer menos daño. Esto no es así nomás. Si vos andás a medias en los caminos de Dios, si sí, si no, si, pero por si acaso sí, por si acaso no, el lobo negro se está alimentando de eso. Porque todo lo que no cae en el lobo blanco cae en el negro. No estás alimentando a un tercero. O alimentás a uno constantemente en tu vida, o alimentás al otro. Y la duda y estar ahí entre sí que no, es todo comida para el negro, todo comida para la carne. Y va a llegar un momento donde ese lobo negro te va a terminar devorando. Y te vas a quedar ahí sin nada. Si todavía estás acá, si todavía estás en la casa de Dios hoy, es porque el Señor te dice que todavía hay esperanza. Todavía el lobo blanco está ahí, dispuesto a seguir luchando, dispuesto a que haya victoria en el nombre de Jesús. Pero eso depende de a cuál vas a alimentar vos. Y cuando vos entendés realmente de que hay un cuerpo que es una miseria, que constantemente te quiere llevar al pecado, ¿cómo no vas a vivir afligido delante de Dios? Cada vez que yo fallo delante del Señor, una vez me enseñaron así, dice que es un latigazo más que le dieron el Señor en el cuerpo. Cada vez que yo fallo es un clavo más que se clava en sus manos. O más fuerte, cada golpe de clavo es más fuerte con cada falla mía. Porque le estoy rompiendo, fallando al corazón mismo de Dios. No rompiendo su corazón, pero fallándole a su corazón. ¿Cómo no me voy a sentir afligido delante de Dios por lo que soy? Presentándome delante de Él, pidiéndole perdón siempre. Por eso en la adoración, en las alabanzas, nos presentamos delante de Él afligidos. No como que Él es deudor nuestro, sino como que nosotros a Él le debemos todo. No andar afligido delante de Jehová, delante de nuestro Dios, es ponernos al mismo nivel de Él. Yo creo que una de las cosas maravillosas que vas a ver en el cielo, cuando estemos allá, más allá de los mares de cristal, las columnas de oro, estar en la presencia de Dios, lo más maravilloso para mí, por lo menos, va a ser dejar de pelear con esta carne. Por fin, basta. Y estar ahí porque dice que ya seremos cuerpos santificados y ya no va a haber pecado, ya no vamos a tener que pelear más. Eso va a ser maravilloso. Y ahí el Señor nos dará la victoria por completo. Pero mientras
del sol, la pelea cada vez más dura, y nosotros tenemos que pelear como fieles y valientes de Él. Malaquías capítulo 3. Versículo 13, empezamos ahí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué habemos hablado contra ti? 14. Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho guardemos su ley? Y que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos. Y decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él, para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Si hubo palabras violentas acá en la casa del Señor entre sus hermanos, dice que Jehová los escuchó, lo oyó y lo escribió en memoria de su nombre. Hay un libro escrito con tu palabra violenta, hermano. Decime si vemos buen motivo para arrepentirnos, para que el Señor borre esas palabras violentas. Pero el 17 dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy en día parece que es todo lo mismo, el que le sirve, no le sirve, lo bueno, lo malo, pero dice que llegará un día, cuando Él actúe, que todos nos daremos cuenta quién le sirvió a Dios y quién no le sirvió. Quién siguió diciendo palabras violentas y quién en un día como hoy se arrepintieron. Y dijeron, perdón, Señor, por mis palabras violentas. Es de humano, porque Dios es justo y nuestra justicia contaminada por el pecado pide justicia a gritos. Y como yo decía al principio, yo mirando la tele le dije, pero Señor, mira esto, pero Señor, mira lo otro. ¿Cómo puede ser que esto prospere? Salmo 73, ya con esto cierro. Espero que entiendas, hermano, lo que el Señor me mandó a decirte en el día de hoy. Yo me sentí como el salmista. Y estoy seguro que vos también. Salmo de Asaf, 73, Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, para vos y para mí. Hermano, vos sos el Israel de Dios, el príncipe de Dios, la princesa de Dios. Sos un limpio de corazón porque Él ha limpiado tu corazón. 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Por qué casi resbalan los pies? ¿Por qué casi resbalan sus pasos? No hay 3. Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Acá el salmista dice que casi se deslizaron sus pies, casi se resbalaron sus pasos, porque puso sus ojos en la gente. Y como decía Malaquías, tuvo envidia. Malaquías decía, tentaron a Dios y escaparon. Este salmista tuvo envidia de los arrogantes, de los impíos, porque los impíos prosperaban, porque no tienen congoja
enoja por su muerte. Yo vi el otro día que ese chico que saltó delante del auto, que eran dos, y el del auto pasó así, lo pasó por arriba, no sé si lo vieron, tanto los noticieros, lo revolvió por ahí, que salen a matar o morir. Pues su vigor está entero, se animan a hacer eso. 5. No pasan trabajo como los otros mortales, no trabajan, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de cordura. Logran con creces los antojos del corazón. ¿Cómo ven cómo gastan ese dinero? ¿Cómo se mofan? Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas y abundancias serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Dios lo va a traer a beber del agua, aunque ellos no entiendan, piensen, ¿cómo hay conocimiento de lo que estoy haciendo en el Altísimo? 3, 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis pasos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es confuso. Pero acá la palabra de Dios dice que hay manantial de vida para ellos, para que fluyan, para que tomen agua, para que se conviertan al Señor. No es el fin, no es que ya están condenados, mientras haya vida hay esperanza, pero hay algunos que van a seguir impíos, que van a ser el final de ellos. Y para poder entender la diferencia, el salmista tuvo que venir a los atrios de Dios, a la casa. Versículo 17, hasta entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Acá en el santuario, en la casa de Dios. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Cuando han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta hacia el Señor cuando despertare, menospreciará su apariencia. El fin de los impíos va a ser tremendo, hermano. Hay agua acá que va a brotar para los que quieran venir, que vengan a tomar, se transforme, impíos no lo harán. Para poder entender esto tiene que estar en el santuario de Dios. Mira lo que dice el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibiste en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tan tonto era yo que casi se deslizan mis pies viendo lo que el impío estaba creciendo y todo lo que estaban haciendo, y yo me quería ir con ellos, pero tú me muestras el final que tienen ellos y yo ahora me siento amargado por pensar así, afligido delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ese pensamiento te tiene que llevar a afligirte delante de Dios, porque Dios es tu roca, es tu salvación. Es el que tenés en los cielos, es el que te toma la mano derecha.
versículo 27, ya terminó. Porque he aquí, los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el mío. Acá el salmista pasó por todos los estados de ánimo que cualquiera de nosotros podíamos haber pasado. Reconociendo que Dios es bueno, mis pies se deslizan cuando miro la maldad de la gente y veo que todavía siguen ahí. Y Dios no le mandó un fuego del cielo, como decía Juan y Santiago, fuego del cielo que lo consume. Todavía siguen ahí. Pero su final va a ser tremendo. Y después hay amargura de mi alma por pensar así. Que hay gente que se escapa del juicio de Dios. Hermano, esas son palabras violentas. Y Dios, ante la Santa Cena, en el día de hoy, quiere que nos pongamos a cuenta con Él. ¿Te has preguntado para qué servir a Dios? ¿Lo estás haciendo realmente? ¿Lo estás haciendo como lo tenés que hacer? ¿Estás guardando la ley de Dios o todavía te cultivas? ¿Por qué yo no me puedo hacer esto? ¿Y por qué yo no me puedo salir casi desnudo en la playa? ¿Y por qué yo no me puedo juntar y tener relaciones sexuales con un hombre que no es mi marido? ¿Con una mujer que no es mi esposa? ¿Y por qué? Te están levantando palabras violentas en contra de Dios. ¿Y por qué yo le tengo que adorar a Dios? No andas afligido delante de Él. Y el Señor quiere que en el día de hoy nos pongamos a cuenta con Él. Y si le hemos dicho palabras violentas, le pidamos perdón. Así que donde está, vamos a cerrar nuestros ojos 2 minutos más. Y yo necesito que vos pienses si tu justicia supera la del escriba y la del fariseo. O si simplemente estás diciendo palabras violentas. ¿Tu justicia es mejor que la del escriba, que solamente escribe, pero no hace nada? ¿O la del fariseo, que habla mucho pero obra poco? Porque dice que si tu justicia no es mejor que esto, no eres parte del reino de los cielos. Te quedaste afuera. Por eso, si hay palabras violentas en tu corazón contra Dios, en el día de hoy Dios se quiere poner a cuenta contigo. Y te dice, como le dijo a Job: ¿dónde estabas cuando yo creé la tierra, que te levantase en contra de mí? ¿Quién eres tú para decirme palabras violentas a mí? Dice eso. Si yo te compré, me perteneces. Si yo te digo que me sirvas, tú me sirves. Si yo te digo que necesito tu tiempo, tú me das tu tiempo. Y yo me encargo del resto. Ocúpate del reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Todo lo que necesitas, yo te lo daré, dice el Señor. Pero ocúpate de mí. Sírveme, como tú me prometiste que me ibas a servir. De cualquier manera no, tenés que guardar la ley. No es a tu manera, es a la manera de la ley. Por eso tenemos que guardar la ley de Dios y andar afligidos delante de Él, porque la vivimos rompiendo la ley de Dios. ¿Cómo no voy a estar afligido delante de Él? Si Él me da algo tan hermoso y yo a los 2 segundos salgo de aquel, lo rompo. Salgo de aquel, lo ensucio. Él me da ropas blancas, vestiduras nuevas, y yo doy 2 pasos y ya lo ensucié. Ya me embarré. ¿Por qué? Porque mi carne quiere eso. ¿Cómo no voy a estar afligido delante de Dios? ¿Cómo no voy a estar afligido delante de Él? En vez de eso, muchas veces me enojo por los caprichos. ¿Por qué no cumple mis caprichos? ¿Por qué no hace las cosas al tiempo que yo quiero que la haga? Esas son palabras violentas delante de Él.
Déjalo que Dios sea Dios. Y vos sabés pegarle. Dale a Dios el tiempo que Él se merece. Dale la honra que Dios se merece. Dale la adoración que Él se merece. Aprenda a andar afligido delante de Él. No creyéndote más de lo que sos. Porque dice la palabra de Dios que somos gusanos. Pero este gusano te adora, Señor. Este gusano vive afligido delante de ti. Vivo reconociendo mis faltas. Vivo reconociendo, Señor, lo lejos que estoy de poder acercarme a lo que quiero hacer para ti bien, Señor. Pero ahora sí tú me amas. Aún así tu Espíritu Santo, Señor, me ama. Y viene a mí y me abriga. Y me dice que soy tu especial tesoro. Que tú me tienes de la mano derecha. Te amo, Señor. Te necesito, Señor.